Saludos a los congresistas de QICIT 2021. Me llamo Sonia Madrid Cánovas y soy profesora de Lingüística General de la Universidad de Murcia. Mi ponencia se titula La creatividad en la clase de L para sinohablantes, una propuesta de innovación docente. En primer lugar, vamos a hablar del contexto de aprendizaje en el caso de los estudiantes sinohablantes. Cuando hablamos de ese contexto de aprendizaje, no debemos olvidar que tanto las coordenadas geográficas y políticas donde impartimos las actividades didácticas como los aprendientes forman parte crucial del mismo. Por ende, el contexto de los alumnos sinohablantes y su país nativo, China, no pueden ser una excepción. Este contexto didáctico de investigación siempre juega un papel importante y se debe tener en cuenta como un factor necesario. Cuando nos enfrentamos a los aprendientes chinos, debemos darnos cuenta de la diferencia que este grupo supone en comparación con otros aprendientes occidentales en el aula de L. De hecho, la enseñanza y aprendizaje de L para sinohablantes supone para muchos investigadores un campo específico dentro de L. Amigo Chillida señala asimismo que la figura estereotipada del estudiante que suelen recibir los sinohablantes tiene su origen profundo y complejo en el legado cultural confuciano y la complejidad de su sistema de escritura como condicionantes en su cultura de aprendizaje. Y es que el punto de vista interpretativo de la cultura china de aprendizaje encuentra en la tradición educativa confucionista el origen de aquellas características de ese aprendiente chino. Por lo tanto, debido a la influencia de la traducción educativa, el aprendiente chino posee sus propias actitudes hacia el método didáctico y tiende a aplicarlas sistemáticamente en su aprendizaje, de ahí que deban ser tenidas en cuenta por parte de docentes e investigadores. La jerarquía cuenta como uno de los conceptos principales del confucianismo. Al principio, la jerarquía se apoyaba con el fin de satisfacer intereses políticos y de mandatarios, que se aseguraban así un control social que ha persistido desde hace miles de años. Esta jerarquía se ha ampliado con posterioridad y ha ido penetrando en la historia, en la familia, en la educación y, en consecuencia, en la psicología de cada individuo. El respeto del orden jerárquico supone obediencia, de acuerdo con Wu, y de la jerarquía los estudiantes tienden a ser más tímidos, más modestos, más callados y más obedientes en el aula. Esto supone que el aprendiente chino manifiesta unas características específicas en el aprendizaje, tal y como nos ha señalado Sánchez Griñán: preferencia por recitados, ejercicios estructurales repetitivos, reticencias en participación o expresión individual. Por tanto, a los estudiantes sinohablantes les cuesta más hacer actividades didácticas que requieren creatividad, expresión oral en público y, sobre todo, cuando interviene el profesor o la profesora. En cambio, se adaptan mejor y tienen una actitud más positiva ante las actividades individuales. El objetivo del presente trabajo es investigar precisamente esas actitudes de estudiantes sinohablantes como en lengua extranjera L en relación a la creatividad en el aprendizaje, teniendo en cuenta que su contexto educativo es el propio de la República Popular China. La primera hipótesis de investigación es que los sinohablantes tendrán una actitud poco favorable hacia la creatividad basándonos en su contexto confuciano. La segunda es que dicha actitud cambiará tras la propuesta de una unidad didáctica distinta. En metodología tenemos que decir que el contexto de estudio es el de una universidad china que se encuentra en la posición 523 de 549 en el ranking de Shanghái. Son 70.000 estudiantes, 1.246 profesores, 55 facultades y 4 hospitales. Los participantes del cuestionario son 15 estudiantes, todas ellas mujeres, con un promedio de 21 años de edad, pertenecientes al grado de traducción inglés-español-chino de la Facultad de Traducción e Interpretación de dicha universidad. Cuando realizamos nuestra investigación, los participantes se encontraban en el primer semestre de su tercer curso. El nivel medio de clase es de un B1 y en algún caso un B2 de español, y la asignatura en la que se realizó la propuesta fue la de Lengua, Traducción y Cultura Española. Antes de realizar las sesiones propiamente en las que explicamos la teoría y explicamos en qué consiste un haiku, etcétera, pasamos una encuesta con 6 ítems que lo que pretendíamos conocer era su actitud hacia la literatura en general y en concreto hacia la poesía, porque estos estudiantes son aprendientes de español de un grado en traducción y solo cuentan con una optativa literaria en todo su recorrido del título. En la primera pregunta, ítem 1, le decimos: ¿lees literatura en español o chino? En el ítem 2, ¿lees poesía? Después hacemos cuestiones que tienen que ver hacia la expresión artística. Ítem 4, ¿escribes poemas o cuentos en chino? En tercer lugar, hacia la literatura ya dentro de clase de L. El ítem 3 es: ¿crees que la poesía te ayudaría a saber más español? Y el ítem 5, ¿en tus clases de español has hecho ejercicios de creación literaria? También le preguntamos acerca de la creatividad literaria para el desarrollo de competencias lingüísticas muy concretas.
El ítem 6 preguntaba: ¿qué aspecto lingüístico, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, crees que podrías mejorar leyendo y escribiendo poesía? En cuanto a las posibles respuestas a dichas preguntas, se han diseñado mediante una escala de 4 puntos tipo Likert, comúnmente utilizada en la evaluación de las actitudes, sin dejar la opción neutra con el número 3, ya que algunos especialistas consideran que los estudiantes asiáticos tienden siempre a decantarse por la opción neutra. Por lo tanto, en la escala de respuesta a las preguntas y de las encuestas se diseñan 4 grados: nada, poco, bastante, mucho. Para el ítem 6, que se refiere a los niveles lingüísticos, 1 es fonología, 2 morfología, 3 sintaxis y 4 semántica. Le hemos pedido que respondan sinceramente y les hemos avisado de que no existen respuestas correctas o incorrectas, con el fin de obtener así resultados más fiables. Lo que enseñamos a continuación son parte de la presentación que hicimos en clase. Las sesiones fueron sesiones online que llevamos a cabo, yo estando en la Universidad de Murcia y ellos en Weihai. En esas sesiones de 2 horas de duración, lo que hicimos fue repasar conceptos lingüísticos tales como fonema, sílaba en español, la estructura silábica más común, y seguidamente revisamos las clases de palabras, la estructura de la oración simple. Nos focalizamos después en el léxico objetivo y el léxico subjetivo, así como en la derivación de sustantivos a partir de adjetivos. Después de esa primera sesión hicimos una segunda sesión más centrada en lo que es el haiku, las características, su historia, los principales autores en lengua española, así como su relación con la métrica popular de seguidillas y su consiguiente manifestación del flamenco. Y en tercer lugar, lo que hicimos fue empezar a ejercitar la composición de haikus de la unidad didáctica en línea que se puede consultar de Escudero Álvarez y Villán Varas. En cuarto y último lugar, presentamos 2 imágenes de los cuadros de Sorolla, La siesta y Paseo a orilla del mar, y les solicitamos a los estudiantes que a partir de una de las 2 imágenes y lo que habían aprendido en las sesiones precedentes, compusieran un haiku que debían enviar por correo electrónico a la profesora al acabar la segunda sesión. Tras finalizar estas sesiones, les pedimos responder a un cuestionario en el que se repetían 3 preguntas que ya habíamos presentado en la primera encuesta. Pregunta número 1. ¿Crees que la poesía puede ayudarte a aprender español? 2. Señala el nivel lingüístico que crees que te ha ayudado para mejorar a leer y escribir poesía. Pregunta número 3. ¿Te ha gustado introducir la creatividad en clase de lengua española? Los resultados que mostramos a continuación en pantalla nos pueden ayudar a entender precisamente eso que hablábamos al principio en el marco teórico. El 60% de los estudiantes reconoce leer poca literatura en español y solo un 33% reconoce no leer nada en ningún género literario. Solo un 6% responde que lee bastante literatura en español. Si le preguntamos en concreto si han leído poesía española y aumentamos el porcentaje de respuesta nada hasta un 46,66 y otro 46,66 que reconoce que ha leído poco. Tal y como suponíamos desde el principio, estas estudiantes de español de un grado vinculado a la práctica traductora y fundamentalmente a la traducción específica no han leído literatura en español y desde luego no han leído poesía. Se trata ahora de saber si ese desconocimiento se debe a una cuestión de tradición metodológica de L fundamentada en textos ensayísticos y periodísticos adaptados en manuales, que sería la respuesta a la pregunta 3, o si es una falta de interés, digamos, de inicio. Las respuestas no dejan lugar a dudas. El 46% de los estudiantes considera que la poesía podría ayudarle bastante a mejorar su conocimiento de español y un 20% considera que mucho. No obstante, cuando se le pregunta si han realizado ejercicios de creación literaria en el aula, el 93% señala que poco y el 6% restante que no han realizado nunca absolutamente nada, o lo que es lo mismo, les resulta a priori interesante para su formación en español, pero nunca lo han experimentado en el aula. En cuanto a los niveles lingüísticos que se consideran que desarrollarán con el aprendizaje activo mediante la composición de poemas, la mayoría apunta al nivel semántico como principal candidato. No obstante, tal y como vemos en la figura 5, la diferencia con respecto a los niveles sintáctico, morfológico, fonológico y semántico de partida son muy notables. Tras haber realizado esta unidad didáctica, los estudiantes consideran que pueden recibir muchísimo aporte de la poesía y de la literatura para trabajar la fonología, la morfología y también, lógicamente, la semántica.
La última pregunta, la de ¿te ha gustado introducir creatividad en la clase de lengua española?, se refiere al grado de satisfacción que les ha generado la propuesta innovadora en clase teniendo en cuenta el presupuesto de partida, que apenas habían trabajado creatividad en el aula los años precedentes y que el contexto educativo chino prefiere un aprendizaje basado en otras competencias. Un 66% contestó que le había gustado mucho la experiencia y un 26% que le había gustado bastante. Y solo un 6% reconoció que le había gustado poco. Conclusiones. Steve ha subrayado que la dimensión física, emocional y cognitiva del alumno no están aisladas, sino que ocurren en una de las áreas que influyen en las demás. El aprendizaje significativo implica que el aprendiz debe participar activamente relacionando lo aprendido con los conocimientos previos, englobando, por tanto, percepción y sentimientos, por lo que la experiencia literaria puede estimular esa capacidad creativa del aprendiz y servir de invitación a asumir riesgos, como función, por ejemplo, como pretexto para salir del lugar cómodo en el que se encuentran como consumidores y se aventuren en producir discursos. Con estas premisas decidimos elaborar una propuesta innovadora que incluyera una tarea creativa en que estas estudiantes demostraban y muy bien que sabían aplicar los conocimientos adquiridos en el aula de L y disfrutaron creando esos pequeños poemas. Tenemos en el ejemplo de la derecha 3 haikus que se adaptan perfectamente a lo explicado en clase y de una belleza literaria realmente sorprendente. Aquí tenemos una bibliografía que resume pues algunos de los manuales, artículos y libros que hemos leído para configurar esta presentación. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad, tanto a la organización del Congreso como a los oyentes que están ahí. Lamento no estar personalmente, que me es imposible por motivos de agenda, pero cualquier cosa que necesiten consultarme, pues tienen el correo y la información disponible en la página web del Congreso. Muchísimas gracias y que disfruten.